La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema súper especial. Pero les dejo saber, mis queridos hermanos, este tema el enemigo no quiere que ustedes lo escuchen. Porque con este tema logramos conocer mejor a nuestro Dios. Y por lo tanto, eso es algo que el enemigo no quiere. Así que les voy a estar pidiendo en esta mañana que estén orando mientras estamos dando el tema. Porque hay uno que no quiere que se dé. Mis queridos hermanos, el tema de esta mañana lleva por título ¿Cómo entender la ira de Dios? Pero antes de entrar a ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema en específico, con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, como de costumbre, oramos. Padre Santo y Padre bueno, que te has revelado a los hombres en tu santa palabra, en tu santa ley y mediante la vida, muerte y resurrección de tu amado Hijo. Te alabamos y exaltamos en esta hermosa mañana. Padre Celestial, sabes que el tema que vamos a estar tocando en esta mañana es odiado por el enemigo y sus agentes, porque va a aclarar lo que la gente piensa de ti. Por lo tanto, te pedimos, Padre, en esta mañana que te manifiestes en medio nuestro, brindando discernimiento espiritual a todo el que sintonice esta programación. Te pedimos, Padre, que los bendigas, los perdones y los capacites para que puedan andar en este mundo como lo hizo tu amado Hijo, y para que muchos puedan conocerte a perfección por medio de ellos. Perdona mis faltas y pecados y escóndeme en este momento en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo y ahora sí vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 36, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad en injusticia. También vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 6, donde allí nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y también vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, donde allí dice: y oí una grande voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que esperan ser libradas de recibir la ira de Dios en el tiempo del fin. En el programa de hoy
vamos a investigar qué nos quiere decir la Biblia cuando nos habla acerca de la ira de Dios. Lo vamos a repasar, siendo que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Por lo tanto, este conocimiento es vital para el creyente, para que pueda dignamente representar ante el mundo el carácter del Padre. Tristemente, hoy día es muy común escuchar personas que profesan servir al Dios de Israel y ver cómo lo presentan ante el mundo como un Dios de amor, hasta que llega el momento en que se enoja y tiene necesidad de apaciguar su ira, descargándola sobre la humanidad. Y me pregunto si ellos realmente comprenden lo que están haciendo y diciendo, porque al presentar a Dios de esta manera, lo hacen como si fuera un Dios falso del paganismo, que había que mantener contento para no tener que sentir los efectos de su ira. Estas pobres almas no comprenden que al hacer esto, en efecto, están presentando un Dios falso ante el mundo, porque ese no es el que Cristo reveló a los hombres. En estos momentos que el enemigo y sus secuaces, el Señor los reprenda, están adornando al mundo con todo tipo de desastres naturales para que el mundo abrace la filosofía del cambio climático. El siguiente paso será presentarles que todo esto está sucediendo precisamente porque Dios está airado, porque están profanando su santo domingo. Mentira de Roma. Por lo tanto, le corresponde al pueblo de Dios vindicar el carácter del Padre y no unirnos a las filas del cristianismo apóstata que no conoce a Dios. El único Dios verdadero no está causando todo esto. Él lo permite porque en este ambiente catastrófico la gente se pone sensible para buscar a Dios. Están más dispuestos a escuchar su palabra a través de los que comparten el verdadero evangelio. Y obviamente lo permite porque este mundo está sumido en pecado. Pero comencemos el análisis de hoy y veamos qué realmente nos dice la Biblia acerca de la ira de Dios. En lo que fueron nuestros versículos de introducción, nos llevamos el contexto de que la ira de Dios viene sobre los desobedientes, los impíos e infieles. Eso nadie lo discute. Pero, ¿cómo es que eso se lleva a cabo realmente? ¿Cómo lo hace Dios sin violar su santo carácter? Pues en ese aspecto, el apóstol Pablo nos puede dar una ayuda ilustrada para que podamos comprender mejor lo que la Biblia nos revela. Uno de nuestros versículos de introducción de esta mañana fue Romanos capítulo 1 versículo 18, donde Pablo nos dice: porque es revelada la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad en injusticia. En este versículo, Pablo nos deja saber que la ira de Dios es manifestada contra los hombres injustos e impenitentes, o sea, contra los hombres que no están en armonía con el cielo. Pero para tener un concepto más claro acerca de los que no están en armonía con el cielo, la sierva del Señor nos dice: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No les es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. El Señor los reprenda. Mientras se lisonjea de estar siguiendo
los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, el capítulo 51, titulado La luz de la vida, en la página 431, el párrafo 3. Ahora, es importante que entendamos este punto para que podamos ver cómo son las cosas realmente, antes de entrar a analizar cómo es la ira de Dios. Noten, Pablo, después de nombrar algunas de las andanadas de los desobedientes, nos dice claramente en Romanos capítulo 1 versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, según las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. Esto no significa una acción arbitraria de parte de Dios. O sea, Dios no impuso nada, sino que Dios permitió que ellos eligieran libremente, desarrollando su libre albedrío. En Salmos, capítulo 81, versículo 12, se nos dice: los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Esto es lo mismo que Pablo expresa y está en el contexto de que Dios lo permitió, no que Él lo hizo. En Romanos capítulo 1 versículo 26 vemos lo mismo cuando Pablo dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sus malas elecciones tienen consecuencias, van en camino descendente y finalmente a la muerte. En Romanos capítulo 1 versículo 28, Pablo vuelve a decir: y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Aquí vemos claramente lo que está sucediendo. Ellos eligieron desentenderse de Dios. Por lo tanto, empiezan a cosechar lo que sembraron. Su mente se entenebreció y siguieron deslizándose hacia el abismo. Su mala elección produce los resultados. En el lenguaje bíblico se le adjudica a Dios como que los entregó, pero esto es en el sentido de que Dios es el soberano del universo y permite que esto suceda. Ya vimos que realmente ellos están bajo el control del que ellos escogieron cuando decidieron transitar por el camino de la desobediencia. Satanás, el Señor los reprenda, los dirige a gusto porque ellos se pusieron en sus manos. Comentando sobre un caso similar, la sierva del Señor nos dice: Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y éstos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 1, titulado El destino del mundo predicho, en la página 27, el párrafo 2. Acaban de escuchar un claro ejemplo de lo que es la ira de Dios.
Él no puede hacer ya nada por ellos. Lo han rechazado a lo máximo, reflejando a plenitud el carácter del enemigo. Con dolor en el alma, los deja cosechar lo que con sus malas acciones sembraron. Dios no obra en contra de su santo carácter, como muchos dicen hoy. En el libro del profeta Oseas podemos ver la mejor ilustración de lo que es realmente la ira de Dios. En Oseas capítulo 4, versículo 17, Dios dice por medio del profeta, hablando acerca del reino del norte, su hijo, Israel: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios había hecho todo lo que estaba a su alcance para restaurar a Israel. Pero como un asno duro de cerviz, Israel se había empedernido en hacer el mal. El dolor que sintió Dios por tener que permitir lo que iba a acontecer lo podemos ver en Oseas capítulo 11 versículo 8, donde dice: ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aunque le causaba mucho dolor, Dios tenía que respetar su elección. Con su desobediencia y rebeldía, habían elegido a Satanás como su rey. Y ahora, en su ira, Dios iba a tener que permitir que el enemigo hiciera estragos en su medio para admitirlos a su reino, el de la muerte. Esto es lo que sucede detrás del telón. Esto es lo que muchos no logran comprender. Esto no debía ser una sorpresa para Israel, pues Dios se lo había advertido desde el principio. Lo hicieron a sabiendas. Escuchen, en Deuteronomios capítulo 31 versículos 17 y 18, Dios les había declarado: y se encenderá mi furor, pausa, o sea, su ira, continúa el versículo, contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Hoy día, todo el mundo dice que cuando se manifiesta la ira de Dios, es Él el que está obrando, pero nada más lejos de la verdad. Como cuando entraron al campamento las serpientes ardientes. Ellas habían estado allí todo el tiempo. Dios los había protegido día y noche. Esa había sido su obra y ese era el milagro diario de parte de Dios. Pero el pueblo tomó la protección divina por sentado, como si debía ser así, hasta que su incredulidad comenzó a manifestarse y pecando contra Dios, se apartaron de su límite de protección. Las serpientes entonces entraron al campamento y, mis queridos hermanos, nada nuevo hay debajo del sol. En todas las ocasiones que esto ha sucedido, se ha repetido la historia. En la ira de Dios, Él permite lo que no sucedía bajo su protección. Y como dicen los versículos que leímos en Deuteronomios 31, 17 y 18, lo que Él hace es que los abandona, los deja en el poder del enemigo, esconde su rostro de ellos. Esto es algo que vemos a través de todas las escrituras. Cuando repasamos la ocasión
Cuando María y su hermano Aarón sintieron celos de Moisés, vemos exactamente lo mismo. En Números, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y noten, y se fue. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí claramente vemos que cuando Dios es airado por el pecado cometido, que trae separación, Él se aparta de los que ha protegido y les deja cosechar los frutos de su desobediencia. En el momento que se encendió su ira, usando ahora la terminología bíblica, o sea, cuando traspasaron el límite de su protección con su desobediencia, la Escritura registra que se fue al final del versículo 9 y lo confirma al comienzo del versículo 10 cuando dice: y la nube se apartó del tabernáculo. Recuerden, el pecado trajo la separación entre Dios y el hombre, y el pecado conlleva a la muerte y a la desgracia. Dios desea rescatar, salvar y restaurar, pero solo lo puede hacer si correspondemos a su iniciativa. Él no puede obligarnos a ser salvos ni a recibir la bendición. Dios busca 1000 formas de estimularnos para nuestro beneficio, pero lo demás depende de nuestra elección. Cuando el ser humano se empeña en seguir el camino descendente del mal, Dios se angustia porque somos cabeciduros y no comprendemos realmente a lo que nuestras malas decisiones nos llevan. Le pesa en el corazón porque su especialidad es dar vida y bendecir. Este proceso lo vemos vez tras vez en la Biblia, pero muchas veces elegimos la superficialidad del texto en vez de la profundidad que revela. Esto está claramente expuesto en Jueces, capítulo 2, versículos 13 al 15, donde dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Asterot. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Para buen entendedor, mis queridos hermanos, con pocas palabras basta. Todo lo acontecido fue resultado de la obstinada rebelión del pueblo de Israel. Dios no justifica nunca al culpable empedernido, a menos que reconozca su pecado y se arrepienta del mismo. Pero si continúa en abierta rebelión con sus malas acciones, traspasa los límites de la protección divina. Dios permite que ellos reciban las consecuencias de sus pecados, porque se apartaron de Dios, como dice el versículo 13, eligiendo a Satanás y a los demonios, y nada nuevo hay debajo del sol. Dios siempre obra a la altura de su santo carácter. Cuando vemos las cosas de otra perspectiva, le adjudicamos a Dios los defectos de carácter que nosotros tenemos como seres con naturaleza caída, y de esta manera lo asemejamos a los dioses falsos del panteón grecorromano. Para que lo podamos ver nuevamente, repasemos lo que está registrado en Segunda de Crónicas,
capítulo 29, versículos 6 al 9, donde allí dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Esto es una clara ilustración de lo que sucede cuando se sigue este patrón. No hay manera que podamos adjudicarle a Dios los resultados de la apostasía y rebelión de su pueblo, diciendo que es porque Dios se enojó y llegó a su límite, o porque Él está llevando a cabo su obra extraña de destruir. Mis queridos hermanos, su obra es amar, dar vida, salvar, proteger y restaurar. Su obra extraña, por lo tanto, es cuando deja de llevar a cabo la especialidad inherente a su santo carácter, porque es impedido por la libre elección de la criatura engañada. Esa es la verdad, y defender cualquier otra postura es atacar su santo carácter, es fomentar la obra del enemigo, la cual lleva a la gente a no conocer a Dios y por lo tanto a la muerte. El profeta mesiánico nos brinda luz en este aspecto, para que podamos conocer el carácter de nuestro Dios. En Isaías capítulo 54, versículos 6 al 9 nos dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné. Pausa. Más claro no canta el gallo. En su ira se aparta. Los deja a la merced del enemigo porque se salieron del límite de la protección divina. Continúa el versículo diciendo: pero te recogeré con grandes misericordias. O sea, que siempre anhela amar y bendecir a sus criaturas. Entonces, noten cómo continúa diciendo. Versículo 8. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Mis queridos hermanos, ahí pueden ver cómo la escritura se interpreta a sí misma. Continúa el versículo diciendo: pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Aquí lo que finaliza diciendo es que no permitirá que el enemigo haga de las suyas entre su pueblo, al decir: así he jurado que no me enojaré contra ti. Es que nuestro Dios ha jurado que nos bendecirá al punto que no pecaremos más contra Él, trayendo separación entre nosotros. Alabado sea su santo y precioso nombre, porque no solo nos ama, sino que nos perdona y capacita para andar en su santa ley. El profeta Llorón registra una hermosa promesa para los que se vuelven a su Dios. En Jeremías
Capítulo 33, versículos 2 al 6, dice la santa palabra de Dios: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, alabado sea su santo nombre. Versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mis queridos hermanos, ¿qué más grande y oculto sino su santo carácter, que ha sido mancillado y blasfemado por las alegaciones falsas del enemigo? Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Versículo 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo en mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mis queridos hermanos, la ira de Dios no lleva el contexto errado que hoy le adjudican sus profesos seguidores, como que Él mismo los mata, destruye o aflige. Eso es lo que quiere Satanás que creas. Nuestros pecados inhabilitan sus manos para que no nos pueda bendecir con su protección, y de esta manera nos ponemos en las manos del que nos quiere destruir. Que Jehová lo reprenda. Por su inmenso amor, Él ha jurado bendecirnos eternamente. Pero mis queridos hermanos, noten, aún esa promesa depende de nuestra elección. Por lo tanto, elige sabiamente. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová te bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.